Querida comunidad, ante todo, espero que estén muy bien. Antes de profundizar, quiero hacer de este espacio un lugar compartido. Si algo de lo que escuchas hoy resuena en tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Comparte tu perspectiva, tu historia, o simplemente un emoji que represente tu estado actual. Y si este mensaje te llega, no olvides apoyarlo con un like para que llegue a más almas en sintonía. Lo que estás a punto de experimentar tiene el potencial de reescribir las reglas de cómo entiendes tu existencia, tu misión y la raíz misma de tu identidad. Tal vez llegaste aquí sintiendo que el suelo bajo tus pies se ha vuelto inestable, como si el mundo que una vez reconociste como hogar, ahora te observara con la frialdad de un extraño. Ese vacío, esa sensación de que las piezas de tu rompecabezas interno han sido lanzadas al viento sin orden ni explicación. Y si este aparente desorden no es el fin, sino el génesis de una verdad más grande. Es probable que hoy nada tenga el mismo sabor, lo que antes te daba seguridad ahora parece frágil, las conversaciones superficiales te agotan, y hasta las metas que te impulsaban se sienten como ecos de un pasado lejano. Pero escucha con atención, esta desconexión no es un fracaso. Es un llamado urgente de tu esencia, invitándote a trascender las capas superficiales de quien creías ser. Lo que se desmorona no es tu verdad, sino las estructuras que la ocultaban. Visualiza esto, has pasado décadas contemplando la vida desde la misma ventana, admirando un paisaje predecible, y de repente, los marcos se desvanecen. Ahora estás inmerso en un horizonte sin límites, donde cada dirección es posible pero ninguna parece clara. Esta incertidumbre, querido viajero, es un portal sagrado. Separa al tú que se moldeó para encajar, del tú que anhela existir sin ataduras. Tras un despertar espiritual, muchos hablan de la luz inicial, pero pocos comparten el secreto de lo que sigue, ese silencio denso donde hasta el tiempo parece detenerse. Es aquí, en este vacío, donde tu vida comienza a reorganizarse desde el núcleo. Esta desconexión no es una ruptura, sino un ritual de transición. Como el fénix que debe reducirse a cenizas para renacer, estás desintegrando patrones que ya no sostienen tu expansión. Sí, duele soltar lo familiar, pero en ese espacio aparentemente vacío yacen las semillas de tu autenticidad. Reflexiona, ¿qué roles, relaciones o rutinas mantienes por miedo al vacío? Este no es un castigo, sino un acto de amor del universo, te está dando la oportunidad de reescribir tu historia desde una versión cruda y sin filtros de ti mismo. La sociedad nos adoctrina para temerle al silencio, pero la magia ocurre en esos intervalos donde todo parece quieto. Imagina un bosque en pleno invierno, las ramas desnudas podrían interpretarse como muerte, pero bajo la tierra, las raíces tejen una red de vida lista para estallar en colores con la primera ráfaga de primavera. No estás roto. Esta sensación de no encajar es en realidad una iniciación, un llamado a soltar el control y abrirte a la sabiduría de lo invisible. ¿Cómo caminar en este vacío? No intentes llenarlo con distracciones. En vez de huir, abrázalo como a un viejo amigo. Permítete sentir la incomodidad, el miedo a lo desconocido, la duda que murmura, ¿y si todo sale mal? Es en este terreno fértil donde germina tu próxima evolución. Cada paso en la oscuridad te acerca a la versión de ti que siempre supo quién eras. Y si hoy te sientes perdido, recuerda, este viaje no es en solitario. Todos los que osan despertar atraviesan este desierto. Hablemos en los comentarios. ¿Has notado que el universo te habla mediante señales repetidas, encuentros casuales o corazonadas que desafían la lógica? Cuéntame tu experiencia más misteriosa. Esas sincronías no son errores, son espejos cósmicos reflejando tu poder interno. Si sientes caos externo, es porque algo en ti está listo para alinearse. Tu cuerpo también tiene su lenguaje, fatiga inexplicable, sensibilidad a energías ajenas, hormigueos.
No lo silencies. Es un aliado que se recalibra para vibrar en tu nueva frecuencia, como una crisálida adaptándose a sus alas recién formadas. ¿Te ha pasado? Etiqueta a alguien que entienda esto. Honrar sus señales, descansar cuando pide pausa, moverse cuando pide flujo, es un acto de reverencia espiritual. Y si anhelas aislamiento, no es egoísmo, es sabiduría ancestral. En la soledad, confrontas tu sombra y descubres qué prioridades fueron impuestas por otros. Es un acto revolucionario en un mundo que glorifica el ruido. Al regresar, tus relaciones se transformarán, ya no buscarás validación, sino conexiones que honren tu esencia. Las lágrimas que brotan sin aviso son oraciones líquidas. Como un río que limpia su cauce tras una tormenta, cada emoción que liberas despeja el camino para lo nuevo. Duele, sí, pero ¿sabes qué es aún más doloroso? Mantener heridas enterradas. ¿Qué emoción necesitas soltar hoy? Compártelo en los comentarios. Antes de cerrar, si este mensaje llegó en tu momento exacto, apóyalo con un like, compártelo con alguien en su propio invierno, y déjame una palabra que defina tu viaje actual. Juntos, somos faros en la oscuridad. Recuerda, la conexión más profunda no se busca, se cultiva dentro. El mundo necesita tu autenticidad,